Hola, soy Kawaindex y hoy quiero enseñarte cuál es mi proceso de trabajo. Y dirás, qué tontería, ¿no? El vídeo más visto de tu canal es precisamente en el que explicas tu proceso de trabajo. Sí, bueno, pero es que a este nuevo vídeo le voy a añadir el título 2024, así que es algo completamente diferente. Y ya tengo vídeo recurrente para cada año. Hoy vamos a ver cómo es mi proceso artístico y cómo voy implementando cambios con respecto al proceso del año pasado. Creo que es una buena idea mostrar no solo cómo hago las cosas, sino explicar cómo van cambiando y qué nuevas técnicas o trucos estoy implementando. Al fin y al cabo, dibujar consiste en estar constantemente aprendiendo cosas nuevas y dejar que el cúmulo de aprendizajes se vayan amontonando para generar tu estilo. Para la tarea de hoy voy a utilizar diferentes dibujos, así que revisa la caja de descripción para saber más de ellos. Lo primero por donde comienzo es por esbozar algunas ideas. Esto es genial cuando te acercas a la mesa de dibujo con las ideas muy frías. Se suele recomendar que hagamos varios bocetos para explorar diferentes conceptos y composiciones. De todas formas, no pasa nada por no comenzar con varias ideas. Si, por ejemplo, tienes las cosas muy claras, porque es que llevas varios días dándole vueltas a la cabeza y sabes qué es lo que quieres hacer, pues directamente ponte a trabajar en tu idea. No sé la cantidad de veces que he hecho varias ideas y acabo quedándome con la inicial. Se aconseja nunca quedarse con la inicial, pero ¿qué se le va a hacer si vas con las ideas muy claras? Estas ideas previas también son geniales como calentamiento. Así es, he dicho calentamiento. El arte y el deporte tienen en común que en ambos se debe hacer un calentamiento antes de comenzar. Es bueno para aumentar la concentración. Se calcula que un dibujante de media suele tardar 1 hora en entrar en estado de flujo, que es ese estado de concentración en el que trabajas de forma mejor, más productiva y más cómoda. La verdad es que en esta parte inicial soy un artista muy pésimo. Lo ideal es comenzar a trazar líneas de perspectiva para visualizar el espacio donde se encuentra la figura. Durante años he pasado muy por alto este consejo, pero poco a poco, al menos, estoy intentando aplicarlo a mi proceso. Como puedes ver, soy un artista que todavía tiene mucho que mejorar. De todas formas, como artista de personajes, encajar el personaje en un espacio tridimensional no es la prioridad. El fondo no suele ser tan importante en mis dibujos. Por otro lado, el diseño de personaje, la composición y la emoción que se transmite con la luz y el color sí que lo considero más importante. Quiero hacer mención a dos cosas. En esta primera fase utilizo un pincel muy grueso precisamente para evitar trazar muchas líneas. Soy muy lento dibujando y, como me conozco perfectamente, sé que con un pincel más fino me pondría a dar detalles. Y en esta fase eso no es lo importante. Lo importante es la composición. Y para conseguir una buena composición me gusta pensar en siluetas. Si la silueta del personaje es reconocible, puedo continuar con la siguiente fase. Después de explorar la idea, comienzo a dar forma con el boceto. Aquí sí trabajo con un pincel más fino, pero no demasiado. Debe ser lo suficientemente grueso como para no ponerme a detallar. La idea es concretar las formas más importantes, no añadir detalle. Me duele admitir que en el último año este punto ha variado un poco con respecto a lo que te acabo de aconsejar. A pesar de trabajar con un pincel que no me permite dar mucho detalle, la verdad es que le estoy dedicando más tiempo del que me gustaría a esta parte del proceso. No sé si me gusta esta evolución. Creo que detallar demasiado en este punto es un error porque se pierde mucho tiempo. Intentaré luchar contra mis instintos. Me gusta trabajar con un archivo predefinido, donde tengo un montón de capas creadas con el nombre que le corresponde a cada una. Así, una se llama boceto, otra luces, otra líneas, ya sabes. De esta forma no se me olvida ninguna fase de mi proceso, porque bueno, soy muy torpe y es lo que hay. Además, esto me permite modificar exactamente lo que quiero cambiar. Otros artistas prefieren operar con una sola capa, como si trabajasen en tradicional. En mi caso, no le veo sentido no aprovechar esta ventaja que nos ofrece el mundo digital. Pero bueno, al final, lo importante es que trabajes con lo que te encuentres más cómodo. El tercer paso de mi proceso continúa con el entintado. La gran mayoría de artistas odian este punto. Y la verdad es que tiene mucho sentido. La parte anterior, la del boceto, es donde se tiende a volcar toda la creatividad. Por lo tanto, es la parte más divertida. Pero hacer esto provoca que el entintado se convierta en el momento de calcar.
calcar para limpiar el caos de líneas y creatividad del boceto. Mi proceso es diferente. Amo el lineado. Lo amo porque en la fase anterior no detallo mucho. La parte creativa la combino en ambos momentos. En el boceto establezco las formas generales y en el lineado defino los detalles. Si en el boceto detallo mucho, este momento sería como calcar, y como he dicho, calcar es aburrido. Así que en este punto tengo muchos elementos que no han sido detallados, como pequeños mechones, los ojos, hebillas de los cinturones, y puedo permitirme ya el tiempo de añadir todo el detalle que me guste. Cuando me pongo a entintar, bajo la opacidad de la capa del boceto para que sea más fácil de ver lo que estoy dibujando. Usualmente trabajo con un pincel con textura. A este tipo de pincel los llamo pinceles feos, porque dejan una línea rugosa que rompe mi manía de dejar un trazo limpio. Cuando trabajaba con líneas limpias, con pinceles limpios, mi tendencia era hacer line arts que parecían sacados de un programa de dibujo vectorial, con curvas geométricamente perfectas que por supuesto eran imposibles de hacer bien a la primera. Odiaba trazar una línea que saliese mal y borrarla, trazar otra, saliese mal y borrarla. Y así una y otra vez hasta que la maldita línea saliese como quería. No, esa etapa ya pasó. Con mis pinceles feos, este perfeccionismo me desaparece. Y al contrario, me entran ganas de trabajar con unas líneas más sueltas, más imperfectas. Es algo que me encanta. Otra de las cosas que más amo de las líneas es dar volumen con múltiples trazos. Todavía no soy muy bueno en ello y debido a que la mayoría de mi trabajo va a color, perder el tiempo con estos detalles es muy perjudicial para la economía de mi tiempo. Seguro que si trabajase más en blanco y negro, mejoraría en ese aspecto. Tal vez deba hacer más dibujos en blanco y negro. Antes de continuar, permíteme recordarte el tour con el que alimentamos al algoritmo para hacer crecer el canal. Dale a like si te gusta el vídeo, sígueme si quieres ver más, compártelo si conoces a alguien a quien le puede interesar y no te olvides de dejar un comentario con una opinión, una sugerencia o una duda. Vale, una vez terminadas las líneas, llevo más o menos invertido el 50% del tiempo total. No sé si este dato te va a ser útil, pero a mí saber que todavía me falta la mitad de trabajo por terminar me hace volver a plantearme si debería de dejar de colorear y ponerme con el arte lineal. ¿Y qué me impide hacer algo así? Pues que aparte de amar el arte lineal, me encanta la iluminación. Pero antes de llegar a ese punto, vamos con el color base. Verás, odio dar color base. Esto es como un sándwich de emociones. El amor de las líneas, el horror del color base y el amor de la iluminación. De esta forma puedo hacer que mi tránsito por el color base sea menos doloroso. Mi problema con el color base creo que es el mismo que tiene todo el mundo. Es aburrido, no hay creatividad alguna en el proceso. Además, sumado a que no soy bueno con los colores, me veo obligado a rellenar cada espacio de color con uno aleatorio, quedando siempre un resultado bastante feo. Pero bueno, lo importante de esta fase es trabajar con un rellenado de color que no tenga suavidad, es decir, que genere bordes de sierra. No pasa nada si las uniones entre colores se ven feas. Estas van a ir debajo de las líneas del entintado y no se van a notar. Quiero que el paso de un color a otro sea lo más duro posible porque vamos a utilizar esta capa como una capa de selección. Verás, Clip Studio tiene una herramienta de selección llamada From Reference Layer. Cuando a una capa le activamos el icono del faro, toda selección que hagamos con esta herramienta desde otra capa se hará en la capa con el icono del faro. Lo vuelvo a explicar. Si la capa B es la capa de selección donde tenemos el color y le activamos el faro, cuando trabajemos en la capa A podremos hacer selecciones teniendo en cuenta la información de la capa B. Esto hace que ya no sea necesario estar seleccionando una capa u otra cada vez que queramos hacer una selección. La herramienta From Reference Layer nos hace las cosas más fáciles. Bien, una vez que tenemos hecha la capa de selección, en una capa nueva establecemos los colores que correspondan. No soy muy bueno eligiendo colores, así que utilizo la técnica de Loish. Aplico un color cualquiera y con una corrección de tono, saturación, luminosidad, lo edito hasta que me parezca correcta. Lo repito para que quede claro. Una capa la dejo como capa de selección, con el icono de faro activo. Y otra por encima la dejo como capa de color base. En esta capa de color ya puedo corregir el color, añadir degradados, texturas y todas las tonterías que quiera, porque la capa de selección va a ser otra. Bien, una vez pasado el infierno de establecer la capa de selección y la de color base, paso a dar luz y volumen.
El volumen lo aplico con la técnica de la grisalla, pero como no me gusta utilizar grises porque no me gusta cómo se ven, en su defecto utilizo colores sepias, pero en realidad da igual, porque luego puedes convertirlas a grises si prefieres. Bien, empiezo estableciendo un color uniforme en toda la figura. Normalmente un color claro. Duplico la capa y establezco un color más oscuro. Ahora en esta capa oscura voy a ir borrando donde incida la luz, de modo que quedará al descubierto pues la capa clara de abajo. Esto puedes hacerlo así o puedes hacerlo al revés. Pon la capa de abajo oscura y dibuja en la capa de encima con un color más claro. Haz lo que te resulte más intuitivo. Me gusta dar volumen pensando en luz porque creo que da un resultado más realista. Estamos acostumbrados a consumir animación en donde el volumen se hace aplicando un poco de sombra, por lo que inconscientemente pensamos que es así como se debe de colorear. Si te interesa un poco más sobre cómo explico la luz, cosa que creo no tiene ningún secreto, déjame un comentario y hago un vídeo explicándolo. En esta fase continúo utilizando nuevas capas para establecer los distintos tipos de luces y sombra. En una nueva capa y con un color más oscuro doy sombras en la parte que queda en sombra. Y realmente no se necesita nada más para el volumen. La mayoría de mis ilustraciones de Bloody Roar son así, pero últimamente pues estoy utilizando más capas. En otra establezco una segunda fuente de luz. Tiendo a hacerla con un fuerte color naranja porque no sé, no tengo ninguna explicación. Ya os he dicho que no soy bueno seleccionando colores. Digamos que es naranja porque se ve bien. Otro truco que estoy haciendo es agregar un poco de luz de rebote. Todavía no estoy muy cómodo con el método que estoy utilizando, así que creo que todavía necesito más experimentación. También me gusta preguntarme si mi estilo realmente necesita esta capa adicional, pero en la teoría de la luz de rebote existe, así que bueno, de momento voy a probarla. En otra capa más añado los brillos, o los highlights en inglés. Todavía estoy muy verde aplicando brillos, así que bueno, perdonadme si no quedan bien. Y finalmente estoy probando a añadir una capa de sombra adicional en modo multiplicar. No termino de ver con buenos ojos esta capa, pero creo que es útil dependiendo de la situación, así que seguiré probándola también. Una vez terminadas las capas de luz y volumen, ya puedo pasar a incorporar esta información al color base. Y a ver, este punto es muy amplio y yo os invito a que experimentéis. Lo que voy a contar se puede hacer de múltiples formas y dependiendo de lo apurado de tiempo que vayas, pues puedes optar por un camino más corto o más rápido. Verás, lo más fácil es establecer las capas de volumen en multiplicar, colocarlas por encima de la capa de color y de esta forma la información se suma. Puedes pasar el sepia a grises si lo prefieres, para que la ilustración no se vea tan rojiza. Otra cosa que puedes hacer es establecer la capa de color por encima y colocarla en luz fuerte. Acaso viene a ser casi lo mismo. Pero mi método es otro, es más complejo. ¿Recuerdas que las capas de volumen están perfectamente separadas las unas de otras, no? Pues ahora hacemos esto. Primero hacemos clic derecho sobre una de estas capas y seleccionamos Selección de capa, crear área seleccionada. Ahora tenemos una selección exactamente igual a los píxeles que tiene la capa y solo queda ir a la capa de color donde te hemos dado el color base, hacemos un copiar-pegar y esto nos generará una nueva capa con los colores del color base pero con la forma de la capa de volumen que hayamos utilizado. Ahora solo queda activar tono, saturación, luminosidad para modificar la información de color como te guste y repite este proceso con todas las capas de volumen y ya está, el color hecho. Gracias a la capa de selección que hicimos al principio, puedes ir también seleccionando cada una de las partes del dibujo para modificar en concreto esa parte. Después de todo esto, puedes hacer las correcciones en una nueva capa a la que suelo llamar render y ahí puedes añadir más luces, sombras, corregir aspectos del pelo, de los ojos, lo que quieras. La siguiente parte es el fondo. Recuerda hacerlo como mejor te parezca. En mi caso no hago delineado, sino intento directamente con la pintura digital. No creo que se me dé muy bien, pero como dije antes, como artista de personajes no debo enfocarme demasiado en el fondo. El fondo es un complemento del personaje. Me gusta añadir algunas capas adicionales que ayuden a mejorar la imagen final. Es curioso cómo este punto es el que menos tiempo ocupa y el que mejores resultados da.
Así añado luces, texturas, aberración cromática, ruido, partículas, un montón de cosas. Quiero destacar la perspectiva atmosférica. Verás las cosas, cuanto más lejos, más claras y azuladas se vuelven por culpa de la atmósfera. Este efecto me gusta añadirlo a mis ilustraciones y exagerarlo mucho para dar la percepción de separación. Esto lo utilizan mucho los japoneses y ayuda, por ejemplo, a que una pierna que está más separada del cuerpo se perciba así. O, por ejemplo, para que un brazo que se está superponiendo al torso se note más separado. Y finalmente, pues queda añadir la firma al trabajo. Tengo una capa con la firma ya preparada. Te aconsejo que hagas lo mismo, es muy útil. Otra cosa que puedes hacer es crear un pincel con la forma de tu firma. También lo he hecho, pero me resulta más útil la capa adicional. Y bueno, eso es todo. Aunque, bueno, en realidad no. En realidad trabajo con más capas, pero no veo estrictamente necesario explicarlas todas y cada una de ellas. Si aún así te interesa verlas, puedes hacerte con alguno de mis archivos en mi tienda de Gumroad, donde tengo todos mis archivos perfectamente separados en capas, para que puedas estudiarlos. Y si te ha parecido interesante o has aprendido mucho, me ayudaría bastante una pequeña donación en Ko-fi. Y si una donación te parece algo demasiado altruista, te invito a que le des un vistazo a mi tienda de merchandising en Redbubble, a mi tienda digital en Gumroad o que directamente te hagas miembro del canal. No sé si a estas alturas estará activado, pero tiempo al tiempo. Sin más, déjame darte las gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!